Y en esta mañana vamos a compartir una palabra que sé que va a bendecir tu vida como bendijo la mía, porque viene del trono de Dios. Y dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de arriba, del Padre de las luces. Vamos a hablar en esta mañana de identidad. Puedes decir al hermano que está a tu lado: hay un sello, hay una identidad en ti. Hay una marca distintiva en ti, díselo. Dios te ha escogido, díselo. Dile bien fuerte: eres un hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a compartir la palabra bajo el título: El Rey te mandó a llamar. Segundo de Samuel, capítulo 9. Hay una historia hermosa que vamos a estar compartiendo desde el versículo 1 al versículo 13. Hoy vamos a tener la osadía, el atrevimiento de predicar un sermón expositivo. Y vamos a hacer un análisis análogo. Vamos a tratar de hacer una analogía entre esta historia, la historia de Mefiboset, que tiene como protagonistas al propio Mefiboset, al rey David, a Jonathan su amigo y al padre de Jonathan, Saúl. Y vamos a hacer un análisis análogo de estas vidas, de estos eventos en esta historia. Lo vamos a traspolar a la historia de la humanidad. Vamos a usar mucho la Biblia, así que tenga la Biblia en la mano. Vamos a usar el significado de muchos de los nombres, porque en la Biblia, mire, nada está escrito en vano. Los hebreos usaban mucho el sentido común a la hora de ponerle un nombre a uno de sus hijos. Todos los nombres tenían una identidad. Los marcaban con una identidad específica, por un evento específico y por un propósito específico. Dice así la escritura: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl, de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de los pies. Esta historia está poderosamente bella. Si alguno ha podido ver la serie de la vida del rey David, una de las imágenes que no se borran de mi mente, que más me impactaron cuando vi la serie del rey David, fue aquella imagen cuando David manda a buscar por Mefiboset, y Mefiboset entra arrastrado porque no podía caminar a la presencia del rey.
Esa imagen quedó en mi mente grabada. ¿Sabe? Como les dije, haremos una analogía. Vamos a usar algunas tipificaciones, pero escuchen, yo no estoy diciendo que un nombre determinado represente o tipifique literalmente a lo que vamos a exponer en esta mañana, sino que vamos a hacer un análisis análogo, vamos a traspolar y a tratar de traer esta historia. Creo que esta historia es representativa e ilustra muy bien la historia de la humanidad desde el Edén hasta hoy. Y así la vamos a utilizar en esta mañana. ¿Sabéis? David había tomado el trono, había tomado el reino, no por herencia de carne, sino por herencia celestial. Dios le había ungido como el próximo rey de Israel. Y Jonatán, su amigo, el hijo de Saúl, debía ser el heredero por la parte del linaje de Saúl. ¿Sabe? Normalmente en los tiempos de los reyes, los hijos heredaban el trono de sus padres. Pero ¿qué ocurrió? Saúl comete una desobediencia que lo separa de esa relación estrecha que tenía con Dios, porque Dios puso a Saúl escogido por Dios para reinar en Israel. Saúl comenzó a alejarse de los designios, de los planes y propósitos de Dios para su vida, y Dios le desechó a él y a su descendencia en cuanto a tomar el trono. Y puso esta responsabilidad en un joven que cuando lo escogió tenía alrededor de 13, 14 años. Lo ungieron como rey y tuvo que esperar un largo tiempo. Sí, porque Dios llama, Dios escoge, pero Dios también capacita. Hay un proceso para poder llegar a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. No es de la noche a la mañana. Porque hablaba con mi amigo y mi hermano Frank el otro día. A veces leemos los versículos de la Biblia y pensamos que un versículo detrás del otro las cosas ocurrieron instantáneas. Pero a veces entre un capítulo y otro de la Biblia en el mismo libro transcurrieron 15 años. Y ese fue el proceso de la escalera de gracia en la vida de David. Casi 14, 15 años esperando para ocupar el trono que ya posicionalmente tenía en el espíritu. Hubo un proceso en la vida de David. Cuando David toma el trono hizo muchas reformas, todas para agradar a Dios, todas para tratar de traer nuevamente la presencia de Dios y el respaldo divino sobre Jerusalén. Entre las cosas que David hizo positivas fue esta: al tomar el trono, lo primero que hizo fue tratar de hacer misericordia con la familia real. Y vamos a hablar, le dije, de identidad en esta mañana. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando David llega al trono, pregunta: ¿hay alguien de la casa de Saúl al cual yo le pueda mostrar misericordia por amor de su siervo Jonatán? Yo no sé si usted lo sabe, pero David y Jonatán pactaron en 1 Samuel capítulo 20. Ellos hicieron un pacto. Jonatán entendió que él no iba a heredar el trono, que delante de él estaba el próximo rey de Israel. Y en un acto de humildad, de rendición ante el próximo rey, dice la Biblia que él se quitó su escudo, su espada, su talabarte, todo lo puso en las manos de David y le dijo: en esto consistía el pacto. Cuando tomes el trono, acuérdate de mi familia y haz misericordia con ella. Esto me recuerda al ladrón de la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Había tomado el trono David, y como David era un hombre íntegro delante de Dios que respeta los pactos y la palabra, dijo: ha quedado alguien de la casa de Saúl al cual yo le pueda hacer misericordia. Y Siba, uno de los criados que había estado también sirviendo en palacio con Saúl, dijo: sí, conocía muy bien la familia real. Ha quedado uno, se llama Mefibosé. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Digo: David: ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba, ¿cómo? Diga, ¿cómo se llamaba? Porque vamos a estar utilizando los nombres en esta mañana. Siba, al cual llamaron que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado de la casa de Saúl alguien a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Les decía que íbamos a hablar un poco de identidad.
Y cuando David pregunta acerca de si alguien había quedado del linaje real, Siba responde, queda uno, su nombre es Mefiboset. Y está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Pero saben, les tengo un detalle curioso. Mefiboset no era el verdadero nombre de este joven. No era la identidad con la que le habían marcado cuando él nació. Cuando usted va al libro de las Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 9, versículo 40, y si quiere lo busque ahora mismo, sea como los cristianos de Berea, que verificaban si lo que Pablo decía era cierto a través de las Escrituras. En primero de Crónicas 9, versículo 40, mire a ver qué dice ahí. Jonatán tuvo un solo hijo. Y miremos qué nombre tenía ese único hijo de Jonatán. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? Primero de Crónicas, capítulo 9, versículo 40. Escuchen, Jonatán tuvo un único hijo antes de morir y fue este Mefiboset, que primero de Crónicas capítulo 9 versículo 40 le da una identidad diferente a la que estamos teniendo en esta mañana. Dice que su nombre fue Meribaal. Sin embargo, para este tiempo ya se le conocía como Mefiboset. ¿Usted sabe qué representa o qué significa el nombre Mefiboset? Cuando llegue a la casa, estúdielo, googléelo, busque un comentario bíblico. Mefiboset significa exponente de vergüenza o el que avergüenza. Es decir, que este joven estaba en este momento en una condición no muy ventajosa. A pesar de haber nacido como Meribaal, que significa contrincante de Baal, enemigo de la idolatría, por lo tanto, amigo de Dios, algún evento en su vida, algo ocurrió que pasó de ser amigo de Dios a convertirse en un exponente de vergüenza. Alguien que estaba avergonzando, le cuento rápidamente. Y a pesar de que no hay un relato bíblico para da por sentado lo que les voy a decir, hay inferencias bíblicas que me dan la oportunidad de decirles esto. Cuando el chamaquito Meribaal era chiquitito, hubo un ataque a palacio. Vinieron a quitarle la vida a Saúl y a sus descendientes y salieron todos corriendo despavoridos. Y su nodriza lo llevaba en brazos y él cayó. Él no era lisiado de nacimiento. Y perdió la habilidad de moverse por sí mismo y de caminar. Y en el Antiguo Testamento, para habitar en palacio, para ser príncipe, una de las cosas que había que tener era un físico agradable, perfecto. Recuerden cuando mandaron a buscar a los jóvenes en Babilonia, digo, jóvenes de buen parecer, instruidos en toda cultura, aptos e idóneos para estar ¿dónde? En palacio. En otras palabras, un defecto físico, una falencia física en los tiempos de los reyes del Antiguo Testamento era vergonzoso. Y él pasó por un evento de su vida de ser Meribaal a convertirse en Mefiboset, de ser amigo de Dios, contrincante de Baal, convertirse en un exponente de vergüenza por un evento que marcó y cambió el rumbo de su vida. Y yo no sé si esto te está hablando a ti ya. Si te estás traspolando ya al huerto del Edén. Nacimos con una identidad, santos, eternos, marcados por Dios, separados para Él. Pero un evento catastrófico cambió el destino de la humanidad, que comenzó siendo amiga de Dios. Y ese evento, la caída del hombre, lo convirtió en enemigo y separado de Dios. Un exponente de vergüenza. El hombre en el Edén, el primer Adán, disfiguró la imagen de Dios en el ser humano. Esa imagen con la que Dios nos creó. El hombre podía caminar, podía conversar cara a cara con Dios todos los días. Era amigo estrecho de Dios. Y la caída nos convirtió y nos puso en la posición ya de no amigo de Dios, sino enemigo y exponente de vergüenza. ¿Usted va entendiendo? Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, había un pacto entre Jonatán y David. Yo no sé si usted lo sabe, pero David en la Biblia, ese sí, claramente, teológicamente, es tipo de Jesús. A Jesús lo llamaban hijo de David. Teológicamente, David es una figura
o es un personaje figurativo de la persona de Cristo. No es Cristo en la tierra, no estoy diciendo eso. En términos teológicos es una figura representativa de lo que sería Cristo. ¿Por qué? Porque David, viviendo bajo la ley, disfrutaba, vivía y experimentaba la gracia. ¿Por qué? Porque tuvo una promesa de parte de Dios, el pacto davídico, en la cual Dios le dijo: tu trono será eterno por siempre, tu familia, tu descendencia estará en el trono de Israel. Y Cristo, el Rey eterno, el que nunca ha perdido una sola batalla, es descendiente humano por el linaje real de David. Por eso le decían hijo de David. Entonces ahí se cumplía esta promesa de parte de Dios. David, tipo de Cristo, una promesa, un pacto con Jonatán. Al padre Saúl desobedecer, ¿qué heredó Jonatán? Un reino caído, un reino separado de Dios. Pudiendo haber estado en el trono, no pudo, porque la desobediencia de Saúl, su padre, los separó de este privilegio. Yo no sé si esto te está hablando, pero Saúl representa muy bien al primer Adán. El primer Adán, que nos heredó un reino caído, un reino separado, un reino distante de Dios. Pero así como David pactó con Jonatán, Cristo pactó con el Padre. Primera promesa mesiánica, Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti y la serpiente te herirá en el calcañar, pero tú le pisarás la cabeza. Tú vas a redimir a la humanidad, tú vas a establecer un nuevo pacto entre el hombre y yo, y seremos amigos nuevamente. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Usted va entendiendo? Éramos imagen de Dios. Pasamos a ser exponentes de vergüenza. Pero había un pacto entre Jonatán y David. Y David respeta los pactos. Y el hijo respeta los pactos con el padre. Hay un pacto de redención y de salvación para todo aquel que cree. ¿Queda alguien en la casa de Saúl por el cual yo pueda hacer misericordia en favor o en nombre del pacto que hice con Jonatán, mi amigo? Ya le decía que Jonatán había heredado un reino caído. Él sabía que no podía llegar al trono, que iba a ser otro el rey. Lo tuvo delante, lo reconoció inmediatamente, y su astucia, su discernimiento lo llevó a tomar una actitud de humildad. Usted le habla a la gente de Jesús en la calle, a los que no le conocen, y un 90% te dice: pero yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo soy un buen hijo, todo el mundo es ángel, le falta nada más la aureola. Rara vez alguien que te dice: yo reconozco que soy una mala persona, yo reconozco que... Pues ¿sabes por qué? Porque el único que puede traer ese convencimiento a tu vida, esa convicción de pecado, dice la Escritura, que es el Espíritu Santo de Dios. Y Jonatán reconoció que el que estaba delante de él era el rey. Y era el único que tenía la capacidad, que tenía las herramientas, que tenía la habilidad, que tenía la oportunidad de bendecir su generación futura. Y cuando vio esto, lo reconoció, se humilló, y eso trajo buenos resultados. Amigo que me estás viendo en las redes sociales, gente que está por ahí mirándonos desde lejos. La Biblia dice que todos los hombres somos pecadores y que uno y cada uno de ellos necesita un redentor, y su nombre es Jesucristo. Él está dispuesto a cumplir el pacto que hizo con su Padre para traer redención a tu vida y a mi vida. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que el que está delante de nosotros, el Cristo, es el Rey. Es perfecto, que Él tiene la autoridad, que Él tiene el poder para bendecir y transformar nuestro futuro y el futuro de nuestras generaciones, el futuro de la humanidad. De hecho, ya lo hizo en la cruz del Calvario. Y miren, si Mefibosé habla de la condición en la que estaba este joven, lisiado, exponente de vergüenza y separado de Dios, lo que sigue ahora va a decir en la situación que estaba. Él era un lisiado, un exponente de vergüenza, separado de Dios, pero dice: ¿dónde está? Y dice Siba, respondió: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Esto se pone bueno. Vamos a seguir discerniendo qué significan estos nombres, porque traen mucha luz a lo que les quiero explicar y aplicar en esta mañana. ¿Sabe? Mira, lo primero que vamos a definir, ¿qué significa Lodebar?
Lodebar, literalmente, la traducción de Lodebar al castellano es tierra árida, tierra sin pasto. Es decir, que él estaba lisiado. Era un exponente de vergüenza. Era ahora enemigo de Dios, separado de Dios y además en la situación que estaba en una tierra sin pasto. En un lugar árido, improductivo, estéril. Gracias a Dios por todos esos predicadores que nos ayudan. Santo, aquí hay gente de Dios. En esta iglesia hay gente de Dios. Y no solamente estaba en Lodebar, sino que estaba en Lodebar, pero en la casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿Usted sabe qué significa Maquir? Literalmente significa vendido. ¿Y quiénes son los únicos que se venden? Los esclavos. Es decir, que no solamente estaba separado de Dios, era un exponente de vergüenza, sino que estaba en una tierra sin pasto, estaba viviendo en esterilidad juntamente con los esclavos, aquellos que eran atados por el pecado. Así vivía el hombre antes de la cruz, antes de Cristo, sin Dios, separado en tierra sin pasto, sin árida, infértil y esclavizados por el pecado. En casa de Maquir, hijo de Amiel. Y aquí sí ya se reventó esto. ¿Usted sabe qué significa Amiel? Pariente de Dios. Yo no sé si usted va entendiendo. El Dios que usted y yo tenemos no es un Dios de parentela. No es un Dios de parentesco, no es un Dios que tiene pariente, no es un Dios que habita entre esclavos, en infertilidad, en gente que avergüenza. Es un Dios que te ha dado una identidad. Tú no eres Mefibosé, yo no soy Mefibosé. Tenemos la identidad de hijos. Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos, Dios no tiene primos, Dios tiene hijos. Y no importa que haya ocurrido en tu vida, que tu identidad haya sido trastocada. Tu verdadera identidad cuando estás en Cristo es la identidad de hijo. Tenemos el ADN celestial en nuestra vida. Dios ha puesto su persona en nuestra vida. Estamos en Cristo. Y el que permanece en Cristo, este lleva muchos frutos. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos identidad de hijo. Y no importa lo que diga el enemigo acerca de ti y acerca de mí. Conocemos nuestra identidad. Un día estuvimos en tierra infértil. Un día estuvimos rodeados de gente pecadora, vendida, de parientes de Dios, de gente que la gente dice, no, porque todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y a veces pensamos que venir y hacer una simple oración de 3 segundos nos convierte en hijos. No, la Biblia dice a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. Escucha, esto va a sonar fuerte, pero es la verdad. A esto les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hay mucho más que hacer. No podemos hacer nada para ser salvos, pero para demostrar la identidad de hijo es una responsabilidad total del hombre. Mostrar a Cristo en nuestra vida. La identidad genética que hay en nosotros es la del Cristo. Y eso es lo que tenemos que mostrar. Nosotros no vivimos en Lodebar. Nosotros no andamos con Maquir y mucho menos con el hijo, con el padre de Maquir, que es Amiel. ¿Usted va entendiendo? Va agarrando la cosa por donde viene. Dios no tiene parientes, familia. ¿Sabe? Yo al comienzo de mi vida cristiana oraba, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Yo venía a ser como un tataranieto de Dios cuando oraba así. No. En el nuevo pacto los vemos orando a Jesús. Abba, Padre, Papito, Señor, tú eres hijo. Tu relación con Dios es directa, es estrecha. Eso es antiguo pacto. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, aunque parece ser el mismo, no es el mismo Dios tuyo. Cristo vino a la cruz. Somos iglesia, somos redimidos. Hay identidad de hijo. Estamos sentados con Él en lugares celestes. Santo. Es el único y verdadero Dios, el mismo, es Yahvé. Yo no estoy diciendo otra cosa, no hay dos dioses. Pero nosotros tenemos un nuevo y mejor pacto, un mediador que ellos no tuvieron. Nosotros somos iglesia, ese es pueblo elegido. La iglesia de Jesucristo ora, papá, mi amigo. Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando ya habían tenido un tiempo de intimidad determinada,
ya no los llamaré más siervos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor. Ahora los llamaré ¿cómo? Amigos. Al único hombre que en la Biblia yo le escucho decir a Dios que era su amigo en el Antiguo Testamento, Abraham. Dice la Biblia que por la fe Abraham se constituyó amigo de Dios. Y está reflejado en el Nuevo Testamento, pero fue un hombre del Antiguo Testamento. Ahora, el pacto de Cristo en la cruz del Calvario, sin nosotros ser tan buenos, siendo malos, nos devolvió la identidad de amigo de Dios. ¿Va conmigo? David había mandado a buscar a Mefibosé. Y primera de Juan capítulo 4 versículo 9 dice: y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Gracias, mi hermana. Dale un aplauso al Señor y así yo me doy un toque de agüita. Escuche, vivir sin Cristo no es vivir. Querido amigo que me ves por las redes sociales, hermanos que están lejos de Cristo en este momento, vivir sin Cristo es solamente sobrevivir, porque la Biblia dice que el Padre envió a su Hijo para que vivamos por Él, es decir, Él es el vínculo de la vida. Entre Dios y los hombres está Cristo, que nos conecta a la vida eterna, a esa identidad que tenemos como hijos de Dios. Dios envió por ti y envió por mí cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así lo dice la Biblia. Porque a su tiempo, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hay mucha gente por allá afuera que piensa que tiene que hacer muchas reformas para venir a Cristo. Tú le predicas a la gente y en ocasiones me han dicho: es que yo tengo muchas cosas que cambiar antes de ir a la iglesia. Eso es un error garrafal. Por el contrario, la Biblia lo que enseña es que tú no necesitas cambiar para venir a Cristo. Tú necesitas venir a Cristo para poder cambiar, que es diferente. El único que transforma, el único que restaura, el único que levanta, el único que sana, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y sabes, esa promesa de Génesis 3:15, el Señor le hizo honor, Jesús. Y en el huerto de Getsemaní dijo: Padre, es difícil lo que me corresponde pasar. No es fácil que yo tenga que ir a la cruz siendo inocente, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y estando en la cruz selló ese pacto y dijo: Tetelestai, consumado es. La deuda ha sido pagada. El acta que te era contraria, que me era contraria, fue borrada, quitada en medio. El velo fue rasgado y ahora tenemos comunión estrecha con el Padre. Volvimos a ser hijos de Dios. Regresamos a ser amigos y ya no más Mefiboset. Aunque después al final vamos a hablar un poco más de esto. ¿Sabe? Bueno, esto no está en mi bosquejo, pero si el Señor me lo pone en la mente ahora, el Espíritu Santo me habla de esto y lo voy a soltar. En el capítulo 4 de Juan, es uno de mis preferidos en el Nuevo Testamento. Hay un pasaje tremendo que habla de una historia de una mujer con un pasado tenebroso. La mujer samaritana, una mujer que se había casado unas cuantas veces. Oiga, si una mujercita así se aparece en la iglesia donde yo sea pastor, esa no recoge ni la ofrenda. Así somos los seres humanos, seamos honestos. ¿Ah? El hombre marca, el hombre estigmatiza, el hombre señala. Y bueno, yo tengo un corazón compasivo. Quizás en mi iglesia quizás sí recogiera la ofrenda. No voy a decir eso. Gracias, varón. Y Jesús habló con ella acerca del tema de la adoración. Y Jesús no estaba tratando de organizar un ministerio de alabanza en ese momento. No. Jesús estaba hablando de la identidad de la iglesia. La iglesia tiene la identidad de adorador. Y ella le decía: nuestros padres adoraron en tal monte, nuestros antepasados, y los tuyos dicen que se ha de adorar acá. Y Jesucristo dijo: mira, olvídate de lo que dijo tu papá, olvídate de lo que dijo mi mamá. Aquí lo importante es lo que dice Dios. Dice, Jesús le dijo: mi Padre anda buscando, ¿qué cosa? Adoradores. Esa es nuestra identidad. Y sabes una cosa, aquí dice la Biblia, por eso me vino a la mente este pasaje, que
David mandó a buscar. Mefibosé no vino por sí mismo. David mandó un mensajero a Siba a buscar a Mefiboset. Y la Biblia dice en el capítulo 4 de Juan, la Biblia habla de los que tienen un ministerio, de los que tienen un don, dice la Biblia que son como llamados. Dios los llama. Pero a los adoradores, a los que van a hacer su iglesia, a los que tienen su identidad, dice la Biblia que Él los sale a buscar, Él los busca, Él anda buscando verdaderos adoradores, gente que ya tenga el sello de la identidad de hijo, porque Él te marca primero y después sale en tu búsqueda. Eso dice la Biblia, Él nos amó primero, antes de nosotros amarles a Él. Así que así dice la Escritura. Y tenemos que hablar lo que dice la Escritura. Él no nos fue a buscar por bueno. Él no nos fue a buscar porque no. Nos fue a buscar porque vio en la condición que estábamos. Que éramos exponentes de vergüenza. Que estábamos en una tierra infértil. Que andábamos con juntas que no nos convenían. Que éramos lo peor. Qué tremendo, amado hermano. Ahora vamos a ver los versículos que continúan. La otra diapositiva. Entonces envió el rey a David, y le trajo a la casa de Maquir, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset vino, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro y hizo reverencia. Déjamela por ahí. Primero vamos a ver a quién envió. ¿A quién envió David? ¿Alguien puede decirme cómo se llamaba la persona a la que David envió? ¿Cómo se llamaba? Dígalo alto. ¿Usted sabe qué significa Siba? Ay, esto se puso bueno. Búsquelo. Siba significa plantación. Yo no sé si usted ve el antagonismo. Tierra infértil, tierra sin pasto, desierto, soledad. ¿Y Dios envía a quién? A plantación. Algo que fructifica, que germina, que da fruto, que embellece. Pasto verde, bendito sea el nombre de Jesús. Santo. Y si Saúl tipifica al antiguo Adán, de la manera que yo lo estoy interpretando, nadie saca diciendo que yo digo que Saúl es Adán. Usted va entendiendo, ¿no? Estamos haciendo una analogía. Y si Jonatán tipifica a la generación después de la caída del hombre que heredó un reino caído. Y si David tipifica al Cristo que mandó a buscar por nosotros, que nos ha restaurado nuestra imagen. Siba, el enviado después de Cristo, el Espíritu Santo que fructifica, que da fruto, que planta, que te hace renacer. Va en tu búsqueda. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Plantación, lugar fructífero. Completamente antagónico a nuestra condición anterior. Es por eso que la Biblia dice que los que dan frutos, esos que caminan en el Espíritu, esos son los hijos. Porque hay que dar fruto. La Biblia dice que hemos sido puestos para llevar frutos. Yo, Alberto Delgado, creo que todas las promesas de Dios, menos la salvación, están condicionadas a una cosa: a la fe y a la obediencia a su palabra. Usted no me venga que Dios me bendijo porque tiene un trabajo que cobra 35 la hora o 40 la hora y usted no se congrega, usted no lee la Biblia, usted no ora. No, usted no está bendecido, usted tiene plata nomás. Usted tiene un buen trabajo nada más. Bendecido es una palabra mayúscula. Bendecido es una palabra que no depende de lo que tú poseas, sino de tu identidad, de quien tú eres. Tú eres un hijo, has pasado de muerte a vida y estás bendecido. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo tengo que hacer malabares para pagar todos los biles a fin de mes y me considero un bendecido de Dios. Soy un hijo de Dios, tengo identidad, estoy en Cristo, llevo frutos. He pasado de muerte a vida, estoy bendecido. Los otros son añadiduras. Si usted gana 45 la hora y quiere ofrendar, heme aquí, Señor. No hay problema. Yo no digo que el dinero sea malo. Yo digo que el dinero se convierte en una maldad cuando no se usa de la manera correcta. Cuando estorba el plan de Dios para tu vida y para mi vida. Pero como único se lleva a cabalidad, o como mejor, no es como único. Se puede llevar un proyecto de Dios divino aquí en la tierra y ser exitoso. El dinero ayuda muchísimo. No seamos hipócritas. Que aquí sin plata nada camina. Si usted quiere ayudar a los pobres del África, eso no se hace con champú, eso es con plata. Usted tiene que pagar un pasaje para ir allá al África, cuando menos, a repartir agua aunque sea. Eso es plata.
¿Sabe? Siba llega y encuentra a Mefibosé en aquella condición, en aquel lugar. Y esto habla de dónde nos sacó el Señor a nosotros. Mefibosé tuvo una actitud tremenda. Él pudo haber dicho, dile a David que yo no voy a ningún lado. ¿O no? Sin embargo, él reconoció que necesitaba presentarse ante el rey. Y escuche, y lo hizo muerto de miedo. Porque lo que se hacía en aquellos tiempos era que el que tomaba el trono y no era del linaje real le arrancaba la cabeza a todos los herederos que quedaran para que nadie le hiciera sombra. ¿O no? Sin embargo, Mefibosé, tocado por aquel mensajero, por Siba, que le dijo, mira, David, el rey, te está mandando a llamar. Él accedió. Él dijo, sí. Cuando el rey te llama, no te puedes negar. Cuando el rey te llama, no te puedes negar, porque no solamente te llama, Él manda por ti. Él va en tu búsqueda. Bendito sea el nombre del Señor. Santo. Ya me dijeron que tengo que aterrizar el avión. Eso es un mensaje subliminal. Subió Moisés, me dijo, papi, ya tienes que terminar. Y me faltan como 10 minutos. Hay un predicador dominicano que dice, ¿sigo o paro? Pues vamos para allá. Bendito sea el nombre de Jesús. Me quedan 3 versos nada más, pero son fundamentales para este sermón. Entonces no quiero dejar inconcluso, porque las conclusiones son las que nos van a dar el toque final de lo que queremos que la iglesia se lleve en su corazón. Vamos a leer del versículo 5 al 8 y dice que él se presentó rápidamente delante del rey y dijo, David, Mefibosé. Y él respondió, aquí tu siervo. En otras palabras, ¿cómo le llamó David? Exponente de vergüenza. ¿Y sabes qué respondió Mefibosé? Sí, es cierto, yo lo soy, Señor. Aquí estoy. La Biblia dice que el que se crea santo, santifíquese más. Y el que dice que no ha pecado es un mentiroso. Y por lo cual hace a Dios mentiroso. Porque la Biblia también dice que todos los hombres somos pecadores. Y por lo tanto, enemigos y destituidos de la gloria de Dios. Pero el rey nos mandó a llamar un día. Y la única manera de volver a recuperar nuestra identidad es reconocer nuestra condición. Y decir, sí, soy un exponente de vergüenza. Soy un Mefibosé. Quiero cambiar mi identidad. Quiero regresar a la identidad que tenía en los ojos del Padre, en el corazón del Hijo y en la identidad de hijo. Reconocer nuestra condición delante del Rey nos hace salvos y nos hace hijos. ¿Sabes qué respondió David? Aunque tu miedo es infundado, no temas, porque yo a la verdad, lo único que quiero hacer contigo es misericordia. Aunque hay mucha gente que tiene temor venir a Dios, porque imaginan a Dios como el viejito de la barba larga blanca con un rayo en la mano. ¡Ah! Te castigo. Eso es falso. El enemigo te quiere señalar. El enemigo quiere que tú pienses de esa manera. Pero Cristo te dice en esta mañana, basta con que tú reconozcas quién está delante de ti. Basta con que tú reconozcas tu condición para que yo restaure tu identidad y te dé una nueva vida. Necesitamos de un redentor. El hombre necesita de un redentor. Cuando te presentas delante del Rey, reconoces tu incapacidad, aceptas su oferta de misericordia, te conviertes automáticamente en heredero del reino. Vamos a leer del 9 al 11, la otra diapositiva. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. ¿Sabes qué es eso? Eso es regeneración. La condición que tenías antes, yo la vuelvo a regresar, porque Dios crea sobre lo creado. La Biblia dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya somos una criatura, pero por sobre esta criatura Dios vuelve a recrear un hombre a la imagen del varón perfecto, a la imagen de Cristo, ya no de Adán. Versículo 10, tú pues labrarás la tierra con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. En el versículo 10 vemos el proceso. Te voy a devolver todo. Es un proceso.
de restauración. Dios restaurando todo lo que no había antes. En el versículo 11 ya recibimos una identidad. Mira lo que dice. Respondió Siba al rey: conforme todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefibosé. Y dice, y dijo el rey: Mefibosé comerá a mi mesa como ¿qué? Como uno de los hijos del rey. En el versículo 11 recobra la identidad Mefibosé. Versículo 9, restauración. Versículo 10, el proceso de la restauración. Yo voy a enviar, mira, a pesar de que él va a comer aquí, voy a enviar a Siba y a todos sus hijos para que labren la tierra. Y hay una versión que me gusta mucho en la Biblia de las Américas, dice: y para que Siba y su gente guarde los frutos, aunque él comerá a mi mesa todos los días como un hijo del rey. Qué bueno que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos perseverar. No podemos permanecer. A pesar de que nos sentamos todos los días a la mesa, Siba Plantación está ahí ayudándonos a sembrar, ayudándonos a cosechar, ayudándonos a dar fruto y sobre todas las cosas guardando esos frutos para que el enemigo no los tome. Versículo 11, recobramos la identidad. Pasamos a ser hijos de Dios. Versículo 12, muy importante. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaías, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosé. Si Jonatán heredó un reino caído, separado de Dios, si el hombre heredó por la caída de Adán separación, lejanía con Dios, ahora Mefibosé, por haber reconocido al único que tiene poder y que tiene autoridad, le está heredando a su familia, le está heredando a su generación una identidad diferente, identidad de hijo, gente que se puede sentar en la mesa del rey, en palacio. Bendito sea el nombre del rey. Nosotros podemos heredarle esto a nuestros hijos. Ellos tienen que tomar un día la decisión que tomó Mefibosé: heme aquí, rey. Pero ellos están viendo que en la mesa de nuestro Padre hay abundancia de pan. Ellos están viendo que nuestra conducta es diferente. Ellos están viendo que en las pruebas más difíciles somos fieles, glorificamos y honramos al Padre. Ellos están viendo que nuestra identidad fue cambiada. Santo. Yo no sé qué le quieres heredar a tus hijos. No sé cuál es el legado que le quieres dar. Pero ven a Cristo, arrepiéntete, reconócele como rey, para que no solo tú, tus hijos, tus nietos, tu esposa, tus generaciones se sienten a la mesa del rey a comer. Y por último, versículo 13. Y moraba Mefiboset ya no más en Lodebar, en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y esto último es lo que más quiero que te lleves en tu mente, porque es lo fundamental. Y estaba lisiado de ambos pies. Lo único que no restauró David en Mefibosé fue su condición. Lo único que no se restaura cuando venimos a Cristo es nuestra condición de lisiados y dependientes total de Dios. Dependemos de Dios para siempre después que venimos a Él. No podemos creernos autosuficientes. No podemos pensar que porque ya somos hijos todos los podemos. No, necesitamos estar a la mesa del rey todos los días, porque aún somos lisiados, porque aún somos dependientes, porque aún necesitamos un redentor, porque aún necesitamos salvación, porque aún necesitamos a Cristo. Yo sé, escucha, voy a hacer un mensaje, un llamado muy especial. Iglesia, ore. Yo sé que en este lugar hay gente que ha estado visitando la iglesia mucho tiempo, pero aún no tiene identidad de hijo. Dios te está sirviendo la mesa en esta mañana y te está diciendo: acéptame si quieres heredar a tus hijos algo mejor. Acéptame si quieres heredar para ti algo mejor. Que tú vengas a la iglesia domingo tras domingo no te convierte en hijo. Que tú vivas en un garage no te convierte en un carro. Y que tú patees una pelota de fútbol no te convierte en Cristiano ni en Messi. ¿Usted va entendiendo? La identidad de hijo solamente se adquiere cuando tú reconoces tu necesidad por Cristo. Vienes, te humildes y dices: Señor, te recibo, te acepto. Si de los que están aquí, mira, no es momento para... El enemigo va a decir: no pases esa vergüenza.
No, no levantes la mano. Mentiras de Satanás para que tú no te lleves la herencia que Dios tiene preparada desde antes de la fundación del mundo para ti. Si tú quieres recibir esa herencia hoy, levanta tu mano. Solamente queremos orar por ti. Levanta tu mano. Hay una mano por allá que se levanta. Dele la gracia al Señor. Dele aplauso al Señor. Mantén tu mano arriba. Mi hermana Melissa puede ayudarme con la hermanita que haga oración de fe. ¿Alguien más quiere recibir al Señor en esta mañana? ¿Alguien más quiere pasar de muerte a vida? ¿Alguien más quiere salir de lo de bar y venir a palacio? ¿Alguien más quiere dejar de ser Mefiboset para convertirse en amigo de Dios? Esta es tu oportunidad. No puedes después presentarte delante de Dios y decir: a mí no se me dio esa oportunidad. Esta es tu oportunidad de conocer íntimamente a Jesús. Puede pasar el coro de alabanza por acá. Vamos a ministrar antes de irnos. Vamos a ponernos todos sobre nuestros pies.